mi compañera Sandra Chagas, que no la veo, pero debe estar por ahí. Sí, Y la verdad que estoy acá. ¿Se bueno, escucha? ahí se escucha. Bueno, También. ahí escuchamos. Y bueno, hoy queríamos realizar la otra presentación del informe de la delegación feminista en Perú, de Abya Yala, y tenemos a tres compañeras que están ahí también. Estoy viendo a la compañera Claudia Corol. Bienvenida, Claudia. Hola, hola. Gracias por la invitación y qué bueno volver a encontrarnos en este lugar, en este territorio del aire. Sin duda, y poder seguir denunciando y vociferando, ¿no? Todo lo que hemos vivido, lo que hemos escuchado, y bueno, la verdad que es cada vez más necesario, sobre todo ahora que se acerca otra fecha también fundamental, ¿no? Para esta lucha. Y ahí también la estuve viendo a Erika Shirid de Colombia, feminista comunitaria, que también estuvo dentro de la delegación, y también a la hermana Vitka de Ayacucho. Así que bueno, realmente agradecidas de que podamos estar compartiendo este espacio. Claudia, no sé si querés empezar y vamos pasando la voz a las hermanas también y a las compañeras. Sí, muy brevemente porque sé que las compañeras, las hermanas están también con problemas de conexión, como Sí, estamos medio todas, entonces sé que Erika necesita, se está usando todos sus datos para poder hacer público esto. Vitka está en medio de toda la correría. Simplemente decir que para el 8 de marzo una delegación de compañeras, hermanas feministas de distintos territorios decidimos acuerpar, acompañar, estar junto a las hermanas de Perú, que están en la primera línea de la lucha contra el golpe de Estado y de acompañamiento a las víctimas de este golpe, en un momento que muchas personas y sobre todo los medios de comunicación intentaron invisibilizar el carácter racista, profundamente racista, patriarcal, colonial del mismo, al servicio de las políticas extractivistas. Decidimos ir y aquí estamos algunas de las que nos encontramos. Bueno, Irma, fuiste parte de esta delegación. Vitka es una de las hermanas que nos recibió en Ayacucho y que lleva adelante un trabajo enorme, enorme, como hemos visto, de acompañamiento cotidiano a las víctimas y a los familiares de las víctimas, digo víctimas por heridos, heridas, también los familiares de los asesinados en la masacre que se hizo en Ayacucho, y Erika desde Colombia también nos estuvo participando de esto muy activamente. Erika, vos yo creo que estuviste en Cusco, ¿no? Sí, señora, yo estuve. ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha. Hola, ¿me están escuchando? sí. Hola, hermanas, a todas las hermanas de Perú que luchan, un abrazo muy fuerte desde Colombia, a la hermana Claudia, a Irma, que también hizo parte de esta delegación. Estuvimos en Cusco, estuvimos recogiendo los datos, estuvimos acompañando, acuerpando a muchas hermanas en diferentes territorios rurales, dándonos cuenta de cómo está esta dictadura, cómo está la represión, cómo bloquean los alimentos para que las hermanas y los hermanos dejen de luchar, entre muchas otras cosas más que están pasando allá. Le preguntaba a Erika, porque bueno, tanto Irma como Erika fueron parte de un grupo de la delegación que llegó hasta Cusco. En mi caso estuve en Ayacucho y por eso también compartí mucho con Vidka, que es quien nos recibió allá, y otro grupo quedó en Lima. Es decir, tratamos de llegar incluso a más lugares, pero fue medio difícil porque también estaba complicado los traslados dentro del lugar. Eh, Tal vez, no sé, digo, Vidka puede presentarse también y comentar un poquito de la labor eh, gigantesca que realizan. Sí, adelante. Vidka, Vitka, no te sé si... escuchamos. Hola, hermanas, ¿me escuchan?
Sí, gracias. Bueno, hay en Puncho Cachonjan Conapaj. Bueno, buenas noches, hermanas. Quien les saluda, Vitka, mujer indígena quechua y activista en lo que es derechos humanos y activista social. Bueno, un saludo fraterno desde Ayacucho, Perú. Bueno, sí, como ya comentaba la hermana Claudia, en este contexto, en esta crisis política que venimos atravesando en Perú, aún seguimos en resistencia, en realidad, en distintos aspectos, ¿no? Justos hace 2 días se presentó la primera parte del informe y una de las víctimas, porque en este caso Giovanna es hermana, ¿no? De uno de los asesinados, porque fue asesinado por los militares, y entonces en este mismo hecho se está haciendo el tema de, por ejemplo, denunciar al Estado, denunciar a las personas quienes han hecho toda esta masacre en Ayacucho, ¿no? Un 15 de diciembre, en donde se tuvo como resultado 10 asesinados y más de 50 personas heridas, ¿no? Y bueno, en la actualidad, ahorita ellas están visibilizando en este caso los videos que se les ha dado en este caso las municipalidades o casas aledañas al aeropuerto, ¿no? Si bien es cierto, el aeropuerto no quiso dar sus cámaras, ¿no? Es más, en la actualidad hay una institución que los está denunciando, ¿no? Y todo esto ha hecho un poco estas heridas que iban un poco calmando, ¿no? No sanando, claro está, eh, ha revivido muchos dolores que estaba sanando, ¿no? Y algo que hemos visto es cómo ha sido esto un genocidio, porque el nombre, claro, es genocidio, porque cómo es que a una persona que ya estaba en el suelo, en una canaleta, vuelven a dispararle, ¿no? Y no se le socorre. Estuvo más de 20 minutos ahí y quizás pudieron haber hecho algo más. Y al igual que ella, también hay otras víctimas, ¿no? Y lo que se pide en la actualidad es justicia. De cara, por ejemplo, a la tercera toma de Lima, que es el 19 de este mes de julio, en la actualidad también se sigue vulnerando, se sigue recibiendo muchos maltratos, ya que también se ha visto esto en los medios que de alguna manera u otra no representan a nadie, el hecho del terruqueo, por ejemplo, ¿no? Anteriormente, por ejemplo, la hermana de Stephanie, que es también una colega, ¿no? Que está detenida, ¿no? Ella comentaba, ¿no? Cómo es que también se les ha detenido de forma arbitraria y se les ha llevado a un lugar que se llama Cabitos, que en los 80 y en los 2000 eran lugares donde han habido personas asesinadas, personas violadas, personas violentadas, ¿no? Eso mismo reabre muchas heridas, ¿no? Porque en los 80 y en los 2000 los mismos perpetradores que ahora en el 15 de diciembre también se tienen los mismos, ¿no? Policías, militares, la Marina, que en los 80 y 2000 también, igual que Sendero Luminoso, claro, asesinaron a muchos hermanos ayacuchanos, ¿no? Y al igual que en este 15 de diciembre también, ¿no? Y es por eso que se utiliza este lenguaje de que somos terroristas, ¿no? Las personas que muchas veces alzan su voz, las personas que de alguna manera u otra piden justicia, porque se pide justicia, ¿no? Son llamadas, denominadas terroristas, ¿no? Entonces, en la actualidad venimos atravesando esta crisis que de alguna manera u otra nos sigue afectando, nos siguen vulnerando, ¿no? Y ya en este suceso ya hemos visto todos los videos que quizás a nivel internacional no se ha visto, pero seguimos en esto, ¿no? En este hecho y las personas o en este caso las instituciones o personas que están apoyándonos son en este caso, ¿no? Instituciones de derechos humanos y en este caso en la actualidad mujeres organizándonos, ¿no? Como es el tema de lo que es la Organización de Mujeres Feministas de la Via Yala, ¿no? Para la audiencia, para que puedan comprender, ¿no? Un poco más, cuando ustedes hablan de terruqueo, ¿a qué se refieren con esto? Bueno, en este caso, en los 80 y en los 2000, en el conflicto armado interno, aparece esto de lo que es Sendero Luminoso, ¿no? Y en este caso
hace muchas vulneraciones, ¿no? Y entonces a esto se le denomina en este contexto lo que es el terrorismo, ¿no? Y, eh, y además que con este mismo lenguaje, por ejemplo, en los 80 y en los 2000 se asesinaron a muchos hermanos, en este caso a muchas mujeres, no solo asesinatos, sino también desapariciones y también violaciones a las mujeres, ¿no? Este mismo lenguaje es que en la actualidad las personas que pedimos justicia o las personas que salimos a la calle a protestar, porque dentro de la Constitución, una Constitución también que no nos representa, habla del derecho a la protesta. O sea, tenemos derecho a la protesta y de alguna manera u otra ese derecho no se respeta. Y las personas que salimos a protestar, a pedir justicia, a que de alguna manera nos escuchen, porque nuestra única arma, nuestra voz, en la actualidad es nuestra voz, ¿sí? Y entonces ese lenguaje se utiliza en la actualidad diciendo que somos terroristas. Los que salimos a protestar somos terroristas, los que estamos en contra del Estado, ¿no? Y es por eso que también hay estas detenciones, y no solo en Ayacucho, porque en Ayacucho empezó en los 80 y en los 2000 el tema del terrorismo, ¿no? Y es por eso que también se tiene como estereotipo, ¿no? Que todos los que somos de Ayacucho somos terroristas, por ejemplo, ¿no? Se quedó con esa etiqueta en de los 80 y los 2000, ¿no? Y con ese mismo lenguaje es que también se hacen las detenciones a estas 7 personas que eran líderes de distintas instituciones. Y en la actualidad, por ejemplo, en este caso, representantes del Estado, que tampoco no nos representan, ¿no? Mencionan que quienes están de cabeza al tema de la tercera toma de Lima son terroristas. Entonces, y causan miedo, terror, para de alguna manera u otra desprestigiar la tercera toma de Lima, o en este caso, las marchas que nosotros hacemos o las protestas que empezamos a salir. El 15 de diciembre en Ayacucho ya se venía esto de la marcha, era algo muy publicitado, ¿sí? Y se sabía. Y en ese mismo día es donde aparecen un montón de policías y militares. La primera represión pasó en la Plaza Central, ¿no? En Ayacucho nunca se había visto esto de las bombas lacrimógenas, pero en particular tenía un detalle que eran colores rosados, por ejemplo, ¿no? Y salíamos a la marcha y empezaron a reprimirnos en el tema con las bombas lacrimógenas, por ejemplo. Y en este mismo contexto es que, por ejemplo, se marcha al tema del aeropuerto y no con intención de tomar el aeropuerto, simplemente con intención de que te puedan escuchar, porque ahí están aglomerando medios, porque ya como antecedente pasó esto lo de Andahuaylas, ¿no? Y que también los fallecidos fueron alrededor del aeropuerto. Y entonces es donde empiezan a disparar. Y los muertos, los 10 muertos, fueron fuera del aeropuerto, ninguno fue dentro. Yo el 15 de diciembre salí a marchar porque estaba en mi derecho, ¿no? Porque de alguna manera u otra las personas que estaban en el Estado no me representaban por el autogolpe del Estado que se dio. En este caso, cuando gana el presidente, en este caso Castillo, era una persona, en este caso yo soy mujer indígena, y muchos en Ayacucho, el 80% nos autoidentificamos como quechuas, ¿sí? Y era alguien que nos representaba, que llevaba nuestra voz. En la actualidad nosotros marchamos no solo por el tema del presidente o que no se respetó nuestro voto, nosotros marchamos porque yo vengo de una comunidad indígena donde no hay educación de calidad, donde no hay salud de calidad, donde no hay servicios básicos de calidad, ¿sí? Y entonces marchamos por todas estas voces silenciadas, y no solo de ahora, sino de muchos años, ¿sí? Y entonces que nunca nos han escuchado nuestra voz. Y es por eso que salimos a protestar, no porque somos vándalos, no porque somos terroristas. En la actualidad en Perú, quienes salimos a protestar somos vándalos o terroristas, y no es así. Y estamos cansados de que no nos escuchen, de que nos vulneren, y donde que también solo, por ejemplo, en este caso Lima es la capital de Perú, y donde está centrada muchas de las cosas, hay mucho centralismo, ¿no? Y donde, por ejemplo, yo, o en este caso, un hermano de las zonas de los pueblos indígenas o zonas rurales tiene que viajar 1 hora o 2 horas a pie para ir a un colegio.
y donde, por ejemplo, no te dan educación de calidad. Tenemos que ir sí o sí porque necesitamos estudiar, necesitamos de alguna manera u otra educarnos. Y donde, por ejemplo, aquí en las marchas donde hubo el 15 de julio, el 9 de enero de Puno y todo, donde tuvo estos sucesos, también en el camino fueron falleciendo no personas asesinadas, sino que cuando yo me enfermo o yo estoy embarazada, tengo que viajar 2 horas o 3 horas a otro pueblo y donde también hubo muertos por esta situación y donde se culpaba, por ejemplo, las marchas. Y no era así. Y si habría un hospital en mi comunidad, esta persona no hubiera fallecido y hubiera sido atendida. ¿Cierto? Y es más, en un pueblo de 1.000, 2.000 habitantes solo hay un puesto de salud satelital, donde solo hay o una enfermera o una obstetra. Y cuando las necesidades son muchas, entonces desde los pueblos indígenas nosotros hablamos de esto del colonialismo, de esto del centralismo, ¿sí? Y en la actualidad son cuántos años, son más de 500 años que nosotros como pueblos indígenas, como mujeres indígenas, como campesinos, como personas que vivimos en zonas rurales, estamos en realidad, resistimos para poder existir. Y si no fuera así, muchos ya estaríamos perdidos. Y en la actualidad es así, ha parecido que muchas de nuestras comunidades han ido desapareciendo también por estas mismas razones. Y es así donde que yo vivo en una comunidad y vivo en pueblo, y si hay una materia prima debajo de mi territorio, le pertenece al Estado y a mí me tiene que despojar de eso. Y es una realidad que venimos atravesando y estamos ya cansados de eso. Pero el Estado al final nos quiere silenciar simplemente asesinándonos. Esa es la forma que ellos hacen. ¿Sí? En la actualidad, incluso ahora, desde el Congreso están hablando de esto de terrorismo urbano, ¿no? El que sale a marchar en Lima el 19 de julio va a infringir en esta ley que se llama terrorismo urbano. Entonces, uno ya no puede alzar la voz. Sí, estuve justamente escuchando esto de la ley de terrorismo urbano, ¿no? Que justamente le sacan para toda esta tercera toma que se realizará ahora el 19 de julio, ¿no? La verdad que es terrible, hermana, todo lo que... Un genocidio que, como usted dice, ¿no? Más de 500 años lleva y bueno, va modificando los modos, pero el genocidio sigue, ¿no? Acá nos pasa exactamente lo mismo a los pueblos indígenas y a todo aquel que defienda la vida y que defienda los territorios, que corre peligro, es el que es considerado terrorista, ¿no? Así que la verdad que necesitamos por eso escuchar las voces de ustedes, difundir lo que realmente padecen en lo cotidiano y constantemente de estos estados terricidas que se manejan con total impunidad, ¿no? Así que la verdad que más que agradecidas Como dicen de nuestras poder hermanas, escucharlo. perdón, como Sí, dicen nuestras hermanas, también me he dado cuenta, ¿no? Estando allá, que son los mismos modos de represión que pues vivimos acá en Colombia, cuando salimos a protestar, que luchamos, que quienes cuidamos el ambiente, quienes cuidamos la naturaleza, quienes cuidamos la tierra. Estando en Cusco, nos hemos dado cuenta que el aeropuerto lo volvieron batallón del ejército y de la policía. De las 2 personas que asesinaron, entre esas un joven de 24 años que lo asesinaron con más de 20 tigones en su cuerpo, un joven que solamente fue a protestar, fue a marchar por sus derechos, un joven indígena, campesino. Estuve en su entierro y es muy doloroso que el pueblo siga enterrando el propio pueblo. Eh, Fueron muchas represiones, estuvimos en bastantes lugares de Cusco, de zona rural, viendo cómo los líderes y las lideresas les tocó irse de sus casas para resguardar su vida, cómo el racismo que desde el Estado, el racismo desde la dictadura
ha implantado por diferentes medios de comunicación ese racismo que repiten algunas personas de la ciudad, diciendo los indios, los flojos, los terroristas, los vándalos, igual que acá en Colombia, utilizaron y están utilizando mismas bombas químicas, los mismos gases de diferentes colores, gases que le causan diferentes efectos en el cuerpo, como diarrea, alergias, no pueden respirar. También la cuestión de cómo señalan a las mamás que llevan a sus hijos y a sus hijas, invisibilizando que los pueblos indígenas siempre andan con sus hijos y sus hijas, en todos lados luchan, las mamás no pueden y no tienen a quién dejarle sus hijos y sus hijas. Entonces tienen que asistir con ellos y con ellas a las marchas, las persiguen, hablan mal en todos los medios, como también los supermercados han utilizado y han financiado a grupos paramilitares, a francotiradores, para que le disparen a la gente en las protestas. También hemos identificado por medio de la diferente recolección de datos, grupos de personas que les pagaban, que se vestían de camisetas blancas para hacer terrorismo dentro de las marchas y que a los campesinos y las campesinas e indígenas marchantes fueran culpados por romper bucetas, romper carros, destruir algunos locales y así pues lo que hacían era dañar las marchas. También hay 8 mujeres que las han asesinado con sus guaguas, en sus espaldas. Lo que vio el pueblo en Perú es una dictadura, es algo que los medios lo han tapado. También nos dimos cuenta del patrullaje virtual, que quienes digan Dina asesina o hablen en contra del gobierno en Perú, pues los meten en prisión. Necesitamos apoyar desde diferentes lugares del mundo a la tercera toma de Lima. No podemos dejar solas ni solos al pueblo peruano. Sandra, ¿vos querés agregar algo? Sí, hola, buenas noches a todas. ¿Cómo están? Buenas noches. Compañera negra afrodescendiente, compañera acá de los territorios. Yo quería, de alguna manera, pensar en esto, ¿no? Porque sí hablamos de racismo y me gustaría leer algo de lo que es el racismo que nos toca a todas las comunidades, porque lo que está pasando en Perú, está pasando en Jujuy, le pasa al pueblo mapuche y lo padecemos de siempre todas las comunidades negras e indígenas. Para que la gente sepa de qué significa el racismo, porque es como una palabra que todos conocemos, pero que de alguna manera nos cuesta entender por qué el racismo en nuestras cuerpos actúa como actúa y por qué el sistema actúa de esa manera contra nuestras cuerpos. ¿Sí? El racismo es un sistema de opresión consecuencia de procesos históricos y políticos que se expresan concretamente como desigualdad política, económica y jurídica. Eso que nos afecta. Así también crea condiciones sociales para que directa o indirectamente grupos racialmente identificados sean discriminados de forma sistemática. Se manifiesta por medio de prácticas conscientes o inconscientes, culminando en situaciones de desventajas o privilegios, apenas de reproducir procesos de subordinación de individuos según el grupo racial al que pertenezcan. Eso es lo que genera en las comunidades, sean hoy las comunidades indígenas, lo que significa este racismo colonial
que vuelve a nuestras cuerpos, que fue la forma de alguna manera pudieran esclavizar a las comunidades negras demonizándolas. Y la negritud fue construida sobre la idea de que lo negro es malo, sucio, bajo, y que la negritud es violenta. Crear un enemigo en esa diferenciación por el color de la piel o por las formas de sus cuerpos. Entonces, a las comunidades indígenas, el colonialismo de siempre con invasor lo siguen padeciendo, y hoy creo que estamos en una nueva alzada colonial racista que nos viene. Pero en todo, como dicen ustedes, había Yala. Yo, únicamente como comunicadora, sé que lo que está pasando va a volver a pasar en otros espacios si no defendemos lo que ustedes están llamando a apoyar, que es la toma del 19 de julio del Malón en Lima. Para que caiga, ¿no? Para que caiga Dina. Así es. Una de las cosas que escuché era que hablaban del racismo letal. Eso es lo que logran, ¿no? A mí me pareció muy doloroso ver a los hermanos, hermanas que se sentían campesinos y no se reconocían como indígenas. Es decir, logran, ¿no?, todas estas divisiones, o los propios campesinos que llegaban a Lima y eran por sus propios hermanos violentados y también rechazados. Es decir, esto es lo que genera el terricidio y estos estados genocidas, ¿no? Esto es lo doloroso también de todos estos procesos. Hermana, me gustaría, si quiere compartir algo más, acá estamos justamente el espacio abierto para poder escucharla. También Erika, que estaba por ahí. Claudia. Yo un comentario breve, porque me parece que Sandra aporta un tema fundamental que tiene que ver con caracterizar qué es el racismo. Y si pensamos las experiencias que hicimos, las prácticas concretas en Perú, pero también hubo una delegación feminista que fue a Puelmapu, y también hemos estado en Bolivia en su momento, y ahora estamos por ir a Jujuy. En todos estos casos, el racismo estructural o racismo letal, como decía Irma, ha estado en el centro de la forma de agresión a los pueblos. Esto por un lado, los crímenes tienen que ver y son fundamentalmente crímenes racistas, pero también esto tiene que ver con que los pueblos originarios, los pueblos negros, los pueblos, las mujeres de esos pueblos están en la primera línea de defensa de los territorios. Y así como hemos visto los crímenes, también hemos visto esa primera línea de enfrentamiento en la lucha por la vida. Y yo creo que entonces ahí hay una necesidad que el racismo sostiene las políticas capitalistas, extractivistas, de destrucción de los bienes comunes, y quienes son las defensoras de la vida son las que están sufriendo más golpes, ¿no? En el caso del golpe de Estado en Bolivia, era el ataque a las mujeres de pollera, el primer gesto, antes todavía del golpe mismo. Entonces, también es para preguntarnos cómo puede ser que incluso sectores que se nombran como movimientos populares o como izquierda o como feministas, también llevan marca de desconocimiento de este carácter racista con que se vienen llevando adelante las políticas capitalistas. En el caso de Perú, y lo decimos en el informe, días después se tenía que votar en el Congreso los créditos y rediscutir todos los temas que tienen que ver con las políticas extractivistas, con la minería, con los proyectos que estaban en curso, y bueno, el golpe de Estado lo dieron para impedir también eso, pero para evitar que hubiera una resistencia fuerte, golpear sobre pueblos, comunidades, mujeres, indígenas, negras,
campesinas en la primera línea de defensa de los territorios. Sin duda, tal cual. Sí, justo también quería comentar, como ya decían las hermanas, si bien es cierto, no solo sufrimos violencias por ser mujer, sino también por ser mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, múltiples violencias, ¿no? Con relación al tema de las mujeres indígenas. Para nosotros, la Pachamama o la Madre Tierra no es un objeto, es un sujeto de derecho, pero aquí en Perú en realidad se ve como algo que podemos extraer y de alguna manera u otra es así, ¿no? Sufrimos una violencia extractivista, sufrimos una violencia por ser quechuas, por ser mujeres indígenas, con relación también a la Pachamama, al tema del tema del racismo mismo, la discriminación, el colonialismo, el clasismo también, que muchas veces se ve aquí el tema de las clases sociales también. Y entonces es como ya decía antes, ¿no? Es seguir en resistencia para de alguna manera u otra seguir en una lucha constante, ¿no? Con el Estado, con las instituciones estatales que supuestamente tienen el lema de defenderse, pero al final es lo contrario, ¿no? Y en este contexto nos ha tocado ver, por ejemplo, en este caso, las víctimas con relacionados a Ayacucho, a los 10 muertos, igual que, por ejemplo, en Puno o en Andahuaylas, han sido varones, pero de alguna manera u otra también afecta a nosotras como mujeres porque también nos quedamos con muchas responsabilidades que las asumimos, pero también es una afectación no solo individual, sino también colectiva. Y también hablamos de lo que ya comentaba, por ejemplo, la hermana, ¿no? Una mujer de alguna manera nosotros las mujeres si vamos a salir a luchar, salimos con nuestros hijos, ¿no? Pero de alguna manera otra para el Estado estas mujeres utilizan a los hijos como escudo y la realidad no es esa. Esa es nuestra realidad y tenemos que salir a luchar con nuestros hijos o sin nuestros hijos, porque ese es nuestro ejercicio de derecho que estamos haciendo. Y algo que también vamos comentando es que a pesar por ejemplo, como ya comentaba Claudia, he ido acompañando a mis hermanas con esto por ejemplo, llevar estos dolores que de alguna manera u otra al final el Estado te sigue vulnerando, por ejemplo, ¿no? Hablar de un apoyo económico cuando la vida no tiene valor, no tiene costo y se les vulnera aún más, ¿no? Pero también hablar de, por ejemplo, los heridos. Muchos heridos en la actualidad vienen sufriendo con temas de que quizás incluso intentar suicidarse. Y a esto, por ejemplo, la familia tiene que ir conteniendo. Hay muchas familias que, por ejemplo, han sido víctimas del terrorismo. Esta misma situación en algún momento me ha tocado acompañar a una mamá que su hijo, de alguna manera u otra, fue herido, recibió una bala en el rostro y fue desfigurado. Y él está en temas de intentos de suicidio. Esta misma situación a ella le ha recordado cómo es que su papá y su tío fallecieron en el tema, no, fueron asesinados en el tema del conflicto armado interno. Y esto se suma, esto del COVID, la pandemia, que también nos ha tocado resistir por nuestros propios medios, ¿no? Y donde también muere su hija. Entonces, es vulneración tras vulneración. Y todo esto le enfrenta a ella con sus recursos, con el apoyo familiar, con el tema de sus saberes ancestrales, el tema de la fe misma, ¿no? Pero a estos se va dando esto de la persecución del Estado, donde van criminalizando a todos los heridos. Y hay una orden ya de alguna manera hacer esta investigación, de que los heridos tienen que ser investigados. Y entonces es otra vulneración que también ellos tienen que sufrir. Y hay veces hay muchas personas que quizás en algún momento han sido heridos, pero ya no quieren seguir con este proceso porque tienen mucho miedo. Y ese es el objetivo del Estado con el tema del terruqueo, con el tema de criminalizarnos, ¿no? Causar miedo para que de alguna manera u otra no salgas, ¿no? Y muchas de las personas quienes salimos a protestar, quienes viajamos, y según el Estado es que somos afianzados por el narcoterrorismo, somos financiados por ellos, pero el Estado no sabe, en este caso nosotros le llamamos a AINI, al tema del apoyo, por ejemplo, entre nosotras.
¿no? El hacer, por ejemplo, distintas actividades para apoyarnos entre hermanos, ¿no? Quizás yo no podría viajar, pero podría aportar económicamente para que mi otro hermano que sí puede salga a luchar. Y entonces, y muchos así, adultos mayores que les gustaría estar en el frente, por ejemplo, porque en algún momento tuvieron la experiencia y salieron a luchar en los 80, 2000, pero no pueden por la misma edad, pero de alguna manera apoyan con comida y otros recursos que podrían tener. Entonces, pero para el Estado todo es el tema de narcotráfico o algo ilegal, que al final simplemente van buscando eso. Y algo que a nosotros no nos ayuda es esto de los medios que invisibilizan nuestras luchas, que tergiversan nuestras luchas. Y en la actualidad los únicos medios que nos han ayudado han sido los medios alternativos o los medios internacionales. Y esas son las personas, los únicos que llevan nuestra voz real, ¿no? Y muchos, por ejemplo, que están fuera del Perú, países de fuera, no conocen mucho la realidad que va pasando en Perú y que al final los medios mismos lo van tergiversando, ¿no? Estos medios que están aglomerados por un solo dueño, ¿no? Y que también pertenecen al Estado mismo también. Y entonces yo creo que también juntos podemos cambiar todo esto, a pesar del miedo o de perder la vida en esta lucha, se sigue adelante, ¿no? Y yo creo que en esta tercera toma de Lima y por todas las circunstancias que se viene atravesando ahora con el tema del terruqueo, el miedo, las denuncias, leyes para de alguna manera u otra seguir denunciándonos o detenernos también, seguimos en pie de lucha. Aquí en Ayacucho va a haber una marcha el 19, algunos también van a viajar a Lima, pero de alguna manera u otra ya se ve, por ejemplo, en las calles policías y que te van también causando miedo, ¿no? Pero yo creo que es eso, ¿no? Seguimos en lucha. Y la lucha es constante, pero una diferencia es que también en la actualidad tenemos redes sociales que nos han ayudado a visibilizar eso, algo que en los 80 y los 2000 no había, ¿no? Por ejemplo, aquí en Ayacucho se creó esto de la ANFACEP, que son Asociación Nacional de Familias Desplazadas, ¿no? Que han perdido a sus familiares. 40 años desde los 80 y los 2000 siguen pidiendo justicia. Mujeres esterilizadas que pasaron por las esterilizaciones forzadas por el tema del Estado, porque las comunidades o las mujeres de las comunidades que tienen varios hijos generan pobreza según ese concepto que ellos manejaron y aún siguen buscando justicia. Y es una justicia que quizás ahora lo que ha pasado el 15 de diciembre, se va a seguir pidiendo justicia, quizás no va a ser hoy, mañana, pero se sigue en pie de lucha, porque esa es la idea, ¿no? No desfallecer y seguir con esto, ¿no? Eso, y muchas gracias, hermanas, por escucharnos, por llevar nuestras voces y por también su apoyo, ¿no? Con nuestro país. Gracias. Gracias a usted, gracias hermana, por poner la voz, por poner el cuerpo, por estar ahí en la primera línea, porque también a nosotras nos inspira para poder seguir luchando. Acá también, en diferentes lugares, se está luchando por el territorio, por la vida. Y bueno, este es un espacio que también lo dejamos abierto para que usted cada vez que necesite comunicar o estamos disponibles para poder hacerlo. Así que la verdad que más que agradecidas y todo el de buen y toda la fuerza para poder seguir luchando, para no perder la memoria y para luchar contra estos estados que nos quieren hacer creer bueno, que tenemos que seguir así oprimidos, cuando en realidad la memoria de nuestro cuerpo, de nuestros ancestros nos dicen que somos libres. Así que seguimos luchando y gracias, ¿eh? Un abrazo. Erika, no sé si estás por ahí. Tenía pocos datos, me parece. Sí, aquí estoy, hermana, aún sigo Ah, acá. bueno, Les muchas quiero gracias. contar, les quiero contar que la semana Sí. pasada hicimos la presentación del informe que recogimos entre todas en Perú de la Delegación Feminista Plurinacional de Ayayala. Lo hicimos en Bogotá, pero igual cada territorio que hemos recorrido hemos también contado de la dictadura en la que están viviendo nuestras hermanas y nuestros hermanos. Eh, También me enteré que en Cusco están recogiendo alimentos para viajar a la tercera toma en Lima.
al lado del Teatro Municipal, por si los quieren llevar, por si hay gente de allá que nos está viendo. Hay que apoyarnos, hermanos y hermanas. Hay que seguir luchando contra las transnacionales, contra la explotación de nuestra tierra, de nuestros cuerpos. Hay que seguir luchando y acá también estamos visibilizando lo que pasa allá. Un abrazo muy fuerte para todas. Muchas gracias, Ed. Muchas gracias, un abrazo y también toda la fuerza para poder seguir luchando ahí, para que entre todas, ¿no? Podamos seguir acuerpándonos, sumándonos y con nuestras fuerzas para luchar contra este terricidio. Yo quisiera simplemente agregar Sí, que sí, si se puede, la tercera toma de Lima toma. va a ser del 19 al 26 de julio, ¿no? Y es una semana que cuando hacíamos la presentación del informe en el día sábado decíamos que habría que generar una coordinación de las compañías que estamos en distintos medios de comunicación, principalmente en todos estos medios alternativos, para cubrir y multiplicar las voces de que les están poniendo el cuerpo en el viaje a Lima y en las movilizaciones hacia Lima toda esa semana. Así como decía Vika, además de todo, muchas de las mujeres están yendo con los niños, niñas. Realmente es un esfuerzo enorme poner el cuerpo eh, una semana fuera de sus territorios. Y entonces dejar planteado para quienes puedan escuchar que ya en estos días hablaremos y coordinaremos Irma, Sandra y otras hermanas y compañeras de distintos medios, para que haya una guardia permanente de información, porque uno de los objetivos que nos planteamos con la delegación era tratar de romper el cerco mediático que se tiende sobre esta realidad y que nos hace creer que ya pasó el tema de Perú, ¿no? Se habló un tiempito y ahora ya los Sí. grandes medios no lo toman. Incluso Dina Boluarte se encargó de decir que va a seguir gobernando hasta el final del mandato, del mandato que usurpó de Pedro Castillo. Y como decíamos allá, también más allá de lo que se pueda discutir sobre lo que hizo bien o lo que hizo mal Pedro Castillo, el golpe no se dio por eso, como no se dio tampoco por lo que pudo hacer bien o mal Evo Morales en Bolivia, sino que se dio para impedir que los pueblos sintieran que podían hacer ejercicios de poder popular con todas las dificultades que pueden tener, ¿no? Entonces, nos parece que en este momento esto de que se vaya Dina Asesina es un reclamo, hermana Vidka, no solo de Perú, sino que de todo nuestro continente. Y es necesario que se sienta así, que ustedes puedan saber que las estamos acuerpando, que las compañeras, hermanas desde Colombia, que algunas desde el sur de nuestro territorio, van a estar pendientes, aunque tienen, como bien decía Irma, las hermanas mapuche, todas las agresiones y violencias encima, como las hermanas en Jujuy también están sufriendo hoy en la Argentina todas estas agresiones, pero que esa semana del 19 al 26 muchas de ustedes estarán presencialmente con sus cuerpos ahí en Lima y otros estaremos pensando en la toma de Lima desde cada territorio en el que podemos expresar nuestra solidaridad y nuestra exigencia de que se termine la dictadura, que nunca más golpes de Estado en nuestro continente. Sin duda es imprescindible armar toda una red para estar esos días bien atentas, ¿no? Eh, la vamos a hacer Coincido. para que así sea y difundir todo lo más que se pueda, estas realidades y todo este genocidio de esta Dina Boluarte. Coincido y vamos a poner todo, todo nuestro conocimiento de las radios comunitarias para poder difundir y que, bueno, quien quiera pueda justamente difundir este programa, difundir el, el, el informe que también hicieron hace poquito y lo pasaron por acá y lo transmitieron, así que eso. Y pasar esta información de que va a ser del 19 al 26 para estar conectados, ¿no?
o interconectados con la información. Sin duda, súper conectadas para aquí y allá estar difundiendo la realidad y que realmente se sepa lo que está pasando, ¿no? Sí, es como Morales Andate. Y Sin duda. entronizado está. Y entronizado está. Así que seguimos con eso también. Es parte de lo mismo, diría yo, pero bueno. Acá le dicen otros territorios y los pueblos son los mismos. Los pueblos indígenas son los mismos. Sí, la violencia, el sistema, el modo es el mismo, ¿eh? Se va El mismo. repitiendo, se va agudizando cada vez más. Eh, Sí, sí, es así. No sé si Erika, me parece que ya se fue, no la veo. No sé, me No, pareció que estás estaba... ahí. Sí, está Erika ahí. ¿Querés decir algo más, Erika? Erika, te Ah, escuchamos. Solo me queda decir que un abrazo muy fuerte para todas, que solo en red y todas unidas realmente podemos luchar contra las diferentes dictaduras que vivimos en todos los países, la verdad. Contra el patriarcado. Podemos luchar todas unidas. Un abrazo enorme para todas y un gracias abrazo. por el espacio. Un Rubén abrazo. Mañú, muchas gracias, mucha fuerza. Irma, una cosita para Sí, sí, decir, hay tiempo. porque no lo terminamos de decir, pero hay alrededor de 100 asesinados y asesinadas por la dictadura de Dina Boluarte, de acuerdo a las cifras que nosotros fuimos recogiendo en distintos lugares. Ahora yo vi que están hablando de 50, 60 en los medios, pero sabemos que las listas son más grandes y que no está Sí. todo denunciado, y entonces necesitamos también tomar la dimensión de lo criminal que es este golpe de Estado, y de que cuando se habla de generar miedo, o sea, todas estas maniobras, las masacres en Ayacucho, las masacres que se han venido dando, tienen como intención generar el terror. Esta amenaza de, como bien decía Vilca, de decir este terrorista, terruqueo, así como en el sur también las hermanas mapuche llevan esto, como en Colombia, permanentemente, cualquiera que se levanta se le dice terrorista. Es un discurso del sistema y del poder hegemónico comunicacional que tenemos que desmontar, porque muchas veces algunas compañeras, incluso de organizaciones, sienten siempre la necesidad de decir no somos terroristas, ¿no? Yo lo escuché en todo el continente. ¿Y cómo, por qué tenemos que tener necesidad de decir no somos terroristas? Porque hay un plan sistemático, pero nosotras somos luchadoras y defensoras de la vida frente a un sistema que promueve la muerte. Terroristas son ellos. El terrorismo de Estado es lo que nos está matando en todo el continente, es el que actúa más allá de la ley y de cualquier tipo de lógica racional. Entonces yo invito también a reflexionar sobre esta necesidad que tenemos de legitimar la protesta y el derecho a la protesta de cada uno de nosotros. Sin duda, el Estado es el terrorista que intenta invisibilizarnos, nos desaloja, nos violenta y trata de borrarnos así de esta manera, ¿no? Con total impunidad y con este racismo letal, ¿no? De que estaban también hablando las hermanas y que padecemos a lo largo de todo Indoamérica. Eh, bueno, tenemos todavía 5 minutos, no sé si quieren agregar algo más. A mí también se me olvidaba decir Sí. que el hospital público de Cusco no atiende, no atendió a los heridos que llegaban el día de la protesta, que llegaban heridos con perdigones, no los atendía y les tocaba a los brigadistas y a las brigadistas voluntarios hacerlo. Entonces, como también hasta la salud se vuelve un privilegio para los ricos, un privilegio para los explotadores. Y que también a muchos menores de edad están en prisión, están y algunos se han suicidado. Entonces, ¿cómo
esta represión de la dictadura de Dina ha afectado tanto al pueblo y pues no hay que quedarnos calladas, hay que seguirlo visibilizando por todos lados. Como dice nuestra hermana Clau, eh, no puede quedarse solo en unos meses o en unos días, hay que seguirlo diciendo, no hay que callarlo hasta que realmente el pueblo de Perú tenga justicia. Sí, sin duda. Tal cual, Erika, muchas gracias. Sí, sí. Por eso, sobre todo en esta semana, que del 19 al 26 vamos a estar difundiendo y seguir, ¿no? Porque es como que forma parte de este sistema, que una semana tenemos el tema de Jujuy, otra semana las hermanas mapuches, otra semana Perú, y claro, y se va perdiendo la memoria, vamos perdiendo la memoria de todas estas violencias, de toda esta muerte, de todo este genocidio que bueno, es cada vez más terrible, ¿no? Bueno, la Yo, verdad que sí, perdona, una anécdota nada más, porque creo que las quienes fuimos salimos todas muy movilizadas y muy dolidas y a la vez con la fuerza que nos dieron las hermanas en su lucha. Y hubo un momento, Vitka, te debes acordar, que estábamos entrevistando, dialogando con familiares de los asesinados, asesinades en Ayacucho, el papá de uno de los jóvenes en un momento se puso muy mal, se puso a llorar, y la compañía que estaba haciendo la entrevista corrió la cámara, ¿no? Porque, bueno, no quería, eh, como ella dijo después, victimizarlo. Y se dio un diálogo muy interesante y muy doloroso con otra mamá que le preguntó a la compañera nuestra por qué había corrido la cámara y ella le dijo eso, porque tal vez el señor no quería mostrarse así. Y ella dijo, nosotras queremos mostrarnos como estamos. Estamos muy golpeadas, estamos muy doloridas, estamos, perdón, muy hechas mierda. Y es necesario que sepan que estamos así, porque después nos ven que buenas, como luchan, cómo estamos, pero también estamos así. Y entonces eso me parece que es parte de lo que tenemos que decir también, porque si no estamos creando una falsa idea de superheroínas, ¿no? Y sí, son muy heroicas, pero tienen la piel lastimada, el cuerpo lastimado, por los golpes, por las pérdidas y también por todo ese discurso racista que a veces golpea tanto como un gas lacrimógeno, ¿no? Porque eso es algo que nos va sacando fuerza todos los días, ese golpe. Así que yo quería como compartirlo porque, no sé, Vilca por ahí lo puede completar, pero hay una cuestión de lo cotidiano que es muy duro y que no es solo el día de la masacre, sino el antes y el después. Totalmente. sin duda es una erosión, ¿no? Que nos siguen haciendo cotidianamente, que vienen haciendo ancestralmente. Y no sé, Vika, si está por ahí. Sí, sí, justos, en algún momento creo que le enviaba un videito a Claudia. El 15 de junio se cumplió, por ejemplo, 6 meses del asesinato, de los asesinatos aquí en Ayacucho, ¿no? Y cada mes se hace una vigilia, ¿no? Porque es importante también recordar este momento y alzar siempre la voz, ¿no? Y pedir justicia. Y algo que decía, por ejemplo, uno de los familiares, y que sí se conoce mucho su caso, por ejemplo, ¿no? Falleció su hermano y al mes falleció, por ejemplo, su mamá, ¿no? A su mamá ella decía, no lo mató a mi mamá el cáncer, a mi mamá lo mató la tristeza. Esa tristeza de perder a su hijo, esa tristeza de esperar a su hijo. Y en realidad muchas veces hemos ido a visitarla y acompañarla, por ejemplo, y la mamá esperaba que regrese el hijo, ¿no? Y ese dolor la mató. Y ella comentaba también, ustedes me verán aquí parada, pero yo camino en realidad muerta en vida. No tengo emociones, no tengo sentimientos. Lo único que yo quiero es justicia, ¿no? Justicia para mi mamá y justicia para mi hermano, porque lo mató este estado genocida, este estado discriminador, este estado que vulnera derechos, un estado que no te representa, ¿no?
y muchos de los mensajes de los familiares son muy desgarradores. En algún momento otro papá decía, ¿no? Yo a veces siento la presencia de mi hijo, viene en mis sueños y calma mi dolor, pero no puedo, decía, ¿no? Y de alguna manera u otra ellos, o sea, son familia, ¿no? El día a día que compartían no está y es algo que no lo van a superar, ¿no? No, ni ahora ni mañana, ¿no? Y ellos decían, toda mi vida ha cambiado, toda mi vida ha cambiado. Y no sé cómo vivirla, ¿no? No es que yo me adapto a que ya no está, no. Y muchas veces es dolor tras dolor que vas afrontando, ¿no? Y que muchos están, no podemos decir en terapia, porque no te va a calmar el tema de la terapia, el dolor y todo ello, pero hay veces el Estado dice, no, pero lleva terapia para que calme tu dolor, ese es el mensaje que dan, ¿no? Pero sí hay salud, pero una salud que ni siquiera te da calidad, sino que te vulnera. Algo que decía Erika, por ejemplo, ¿no? El 15 de diciembre, donde hubo muchos heridos y fallecidos, por ejemplo, muchos de los heridos por miedo, porque ahí estaban los militares alrededor del hospital y comisarías, porque los iban a detener, simplemente se fueron a su casa a curarse, su familia los curó o otras personas que eran amigos, doctores o enfermeros los curaron, ¿no? Y al final en el hospital no había atención de calidad. Una mamá entraba y decía, yo estaba buscando a mi hijo, pero no encontraba, solo encontraba cuerpos. Y ahí en el pasadizo decían, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? O sea, vas al hospital a que te puedan curar, atender y sigues siendo vulnerado, ¿no? Y esa es la realidad que pasó el 15 y el 16 de diciembre también. Por ejemplo, el 16, un joven fue a apoyar a que puedan sacar un fallecido del hospital y es ahí donde le disparan y él hasta la actualidad vive con una bala en el pulmón y que no pueden operarlo porque dicen que el cuerpo tiene que expulsarlo. Y él vive día a día con ese miedo de si va a sobrevivir o no. Y más aún la familia también, porque no solo lo afecta a él, también afecta a toda su familia. Y es también importante entender eso. Y también en algún momento hablábamos, por ejemplo, de esto de los familiares. ¿Quiénes son quienes salieron a marchar? Y entonces son personas que representaban en este caso, ¿no? Campesinos, pueblos indígenas, regantes, club de madres, y las mujeres estamos siempre en eso, ¿no? En pie de lucha para que de alguna manera u otra se escuche nuestra voz, esa voz de dolor, como ya decían las hermanas, no de ahora, de antes, ¿no? Sin Muchas duda. gracias. Gracias a cada una, la verdad que, bueno, poder compartir este espacio y seguir denunciando y vamos a seguir caminando juntas y fortaleciéndonos y agradecidas a cada una de ustedes, ¿eh? Disculpen porque se termina el programa, pero bueno, vamos a estar en otros momentos juntas. Muchísimas gracias, toda la fuerza, todo el Nehuen, desde acá y allá, seguimos acompañándonos. Marichihuevo. Mucha fuerza. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados. pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18. Y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Caona 3883. Municipio de Morón, corazón del oeste. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. En Caput damos la bienvenida a nuestra compañera Estela
Scaloni. Pasan cosas. Yo tengo un faro que se llama Radio Caput. Hay un vigía del sur y otro vigía del sur ahí y otros vigías del sur que nosotros tenemos que ver cuando nos llega el temporal, la nieve. Tenemos que mirarlo todo.